Muy bien, señores, buenos días. Muy bien, señores, buenos días. A ver, vamos a recordar un poco la clase pasada. Estábamos viendo el tema de la TCA, tasa de costo efectivo anual, ¿verdad? Estábamos hablando, como recordemos por favor que esta clase es bastante importante y, y teníamos que saber o distinguir al momento de tomar una decisión. Hablábamos de la tasa de costo efectivo anual, la TCA. Dijimos que era la TEA más las comisiones más los gastos. Y concluimos de que al momento de tomar una decisión, lo que nosotros tendríamos que revisar, cuando comparamos las entidades financieras en las cuales probablemente podríamos trabajar, era la TCA, que nos daba el valor real de cuánto a nosotros nos costaría apalancarnos con determinada entidad financiera. Podríamos comparar una entidad financiera A versus una B o una C o una D dentro de las alternativas que nosotros habríamos evaluado con la cual preferíamos trabajar. Y la diferencia en cuanto a costo era la TCA, ¿no? Tasa de costo efectivo anual. Este concepto de tasa de costo efectivo anual abarcaba, como está en la imagen que estoy compartiendo con ustedes, abarcaba la TEA, la tasa efectiva anual, que normalmente las entidades financieras te lo dicen abiertamente, tanto el asesor o la persona que tuvieses el contacto, no sé, este funcionario, el gerente, el asesor o la plataforma comercial, etcétera, ¿no? Cualquier colaborador que trabajase en una entidad financiera te va a dar la TEA, ¿no? Porque normalmente es lo que te dan y lo que diferencia. Pero como nosotros ya conocemos un poco más, tendríamos que evaluar cuánto realmente nos va a costar este producto activo con el cual nosotros o queremos o pretendemos trabajar. Y la TCA abarcaba los gastos, que eran todos los cargos, los costos que nos van a cobrar para que la operación salga, cuyo servicio lo otorga un tercero. Y poníamos como ejemplo el seguro de desgravamen. ¿No? Dijimos que el seguro de desgravamen es un porcentaje de la cuota que cobertura en caso de que el titular le sucediera algún accidente por lo cual perdiese la vida o en su defecto se quedase inválido total y permanente. En este caso entraría a tallar el seguro de desgravamen. Ya el seguro de desgravamen en ese momento liquida la deuda vigente a la fecha. Es decir, si yo me presté 100.000 y a 12 meses, al sexto mes de pago puntual, sucediese este acontecimiento, a esa fecha aproximadamente yo estaría debiendo el 50% como saldo de la deuda.
En ese momento el seguro, este seguro de gravamen, liquida esa deuda y queda como cancelada. ¿De acuerdo? Siempre y cuando el crédito o el pago esté puntual. Si yo vengo pagando vengo pagando puntualmente mis cuotas, entonces quiere decir que yo estoy al día con el pago de esta prima por concepto de seguro de gravamen, que va dentro de la cuota. En ese caso sí tendría la cobertura. Caso contrario, yo estaría descoberturado. En consecuencia, la compañía de seguros que cobra este seguro de gravamen podría indicar, al no estar vigente la póliza por falta de pago, no podría o no estaría cubriendo la deuda. ¿De acuerdo? Otros gastos que podríamos mencionar en este tema también podría ser gastos notariales, podría ser siempre y cuando corresponda, Estoy en el hotel donde corresponda. tengo baño y no me llaman para ir al baño. Y por favor, chicos, ¿Ah? apaguen su micrófono. Ahora, en los gastos notariales, si se trata de créditos o operaciones activas eh, que tenga como garantía una hipoteca en la cual se tenga que hacer algún tipo de gestión ante registros públicos, ante el notario, para prendar el bien inmueble, ¿no? Ahí entraría a tallar gastos notariales, también entraría a tallar gastos registrales, también entraría a tallar estudio de títulos. Entonces, son gastos por cuenta de terceros, fíjense, no es directamente el banco el que cobra, sino que terceros son los que cobran. Entonces, parte de la TCA es gastos. Diferenciemos ese tema. Y también entran las comisiones, ¿no? Que ahí sí, forzosamente, es parte de la operación cuya comisión el banco va a cobrar. Ejemplo, dijimos portes o estados de cuenta, ¿no? Normalmente las entidades financieras envían estados de cuenta a cada uno de sus clientes con la finalidad de tener o deducir impuestos, ¿no? Porque esto al cliente, a nosotros como cliente, nos sirve para deducir impuestos. Quiere decir, por ejemplo, si yo pago un crédito hipotecario mensualmente, una cuota de 3.000 aproximadamente, a mí me deben de dar un documento o una especie de boleta o factura, dependiendo, que pueda yo deducir impuestos, ¿no? Esto está aprobado y es deducible impuestos y debe tener mi contador o la persona que lleva la contabilidad estos documentos en físico para poder deducir impuestos. Entonces, todas estas comisiones que el banco nos cobra, podría ser, en este caso, estados de cuenta, aportes, comisión por mantenimiento de cuenta, comisiones por sobregiro. Entonces, todo lo que son comisiones también está incluido en la TCA. Muy bien, eso ya como recordatorio. Muy bien, muchachos, entonces nosotros tenemos claro el concepto de la TCA y hablamos de las tasas efectiva anual, tasa efectiva mensual, tasa efectiva diaria. Vimos puntualmente que las entidades financieras por lo general nos dan a nosotros un enlatado que vendría a ser la TEA, ¿no? La tasa efectiva anual. Evidentemente, nosotros estamos ahora en la capacidad de poder sacar o calcular la tasa efectiva mensual e incluso la tasa efectiva diaria. Como recordatorio vimos las fórmulas las cuales nosotros podríamos dominar para poder tener un mayor acercamiento o dar un mayor asesoramiento si en todo caso no lo soliciten, o en su defecto poder comparar o determinar cuánto es lo que yo debería de pagar si tuviese algún crédito con alguna entidad financiera, ¿no? Es fácil calcular, las fórmulas se las puse en la pantalla. ¿De acuerdo? Muy bien. Y un tema importante que quedó la clase pasada era este tema. Hay una clase práctica que hicimos para ver el comportamiento de un crédito. Dijimos normalmente,
hicimos una simulación de un crédito, ¿no? Y pusimos ahí, como pueden ver en la pantalla, es un préstamo de 10.000 soles, cuya cuota es 1.000 soles a un plazo de 12 meses. La tasa, la TEA no la especificamos porque podría variar para casos de ejemplo y no complicarnos, pusimos de esa manera. Pero ¿cuál es la finalidad de esta práctica en clase? Era básicamente saber cómo era el comportamiento de un crédito, cómo se debe de, cómo vemos y analizamos los créditos en el Perú y normalmente tiene este comportamiento, ¿ya? De un cronograma de pagos. Dijimos que a un crédito debe de tener una fecha de desembolso, debe tener una fecha de pago, debe haber un periodo de pago, un intervalo de pago o tiempo que pase de una cuota a otra, ¿ya? Y normalmente este periodo era mensual, ¿ya? Salvo en los casos en los cuales, por la zona donde nos ubicamos, la mayor parte de préstamos o créditos son de índole agrícola, tienen otro comportamiento. Ya el intervalo no va a ser de un mes, sino será de 3 meses, 6 meses, ¿no? Pagados a una cuota, 2 cuotas. Entonces, las entidades financieras, dependiendo en el lugar donde se ubican, pueden otorgar créditos agrícolas. Generalmente estos créditos agrícolas no se dan en zonas donde no existe el agro, donde zonas que la localidad es netamente agrícola, sí, pues no, la mayoría de entidades financieras otorgan este tipo de créditos agrícolas, como podría ser el Pedregal, Camaná, Cocachacra, y como algunas ciudades que ustedes también conocen y saben eh, por la zona donde se ubican, que debe de haber créditos agrícolas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Pueden observar todos ustedes la pantalla? Chicos, ¿pueden ver la pantalla? Sí, Ah, profesor. muchachos, ¿ah? ¿Sí? Ya, esto es como recordatorio. ¿Ya? Si se fijan, ¿qué podemos observar? A ver, los que han estado en clase, en la clase pasada, podemos observar. ¿Qué podemos observar? A ver, podemos observar que la cuota es pareja, ¿no? La cuota siempre tiene que ser constante en el tiempo hasta el final de nuestro crédito. Si dijimos que era 12 meses, debería estar ahí los 12 meses. Cuotas iguales, ¿verdad? ¿Qué más podemos observar? Vamos. Observamos el saldo capital, que lo pongo ahí, ¿no? Saldo capital. Profesor, Dime, Elmer. sí, profesor, vemos que en toda entidad financiera te cobran más el interés que el capital. O sea, te cobran a los primeros días, te voy a decir, que tenemos el interés. Siempre ha sido un Así, 90% que, pues, así es, muy bien. Sí, pues mira, fíjense, buena apreciación de Elmer, ¿no? Siempre el comportamiento más o menos es de esa manera, ¿no? Al inicio de todo crédito, la entidad financiera va a tratar de recuperar lo más antes posible el capital prestado, y como lo hace a través de intereses. A ver, fíjense, por eso estuvimos analizando y desglosando un cronograma de pagos, para tener una figura más clara, porque este comportamiento en sí es en todo el mercado nacional, en todo el mercado peruano, se comporta de esa manera los programas, porque las entidades financieras tienen la potestad de hacerlo de esa manera. A ver, fíjense, si yo me presto 10.000, si yo me presto 10.000 y el primer mes, que vendría a ser el 10 de diciembre, pago 1.000, que es la cuota, sígame el cursor, por favor, 1.000. Normalmente el gran error de los clientes entienden de esta manera. A ver, no, si yo debo 10.000 y te pagué 1.000, consecuencia debo de deberte 9.000. ¿Ya? Pero como nosotros somos estudiantes de administración, de empresas y de negocios, entonces yo tengo claro que no es de esa manera. ¿Ya? Si yo me presté 10.000 y pago 1.000, yo tengo clarísimo que esta cuota de 1.000 se debe de componer, se compone
o está compuesta de capital más intereses. Si yo lo desgloso, lo que voy a pagar, yo en las primeras cuotas, ojo, esto es un ejemplo, ¿ya? Lo he puesto de esa manera un poco extremo para que nosotros podamos percibir la diferencia, ¿ya? Si yo pago 1.000, de esos 1.000, 900 soles es interés y 100 soles es capital, capital o principal. Cuando yo hablo de capital o principal, significa que el capital es lo que amortiza o disminuye, vamos a llamarlo así para entendernos, el principal. Entonces yo tendría que hacer la resta. Si debo 10.000, entonces yo estoy amortizando en la primera cuota 100 soles. Entonces hago 10.000 menos 100. El nuevo saldo capital que debo, si es que yo quisiera cancelar todo, tendría que ser la resta o la sustracción, y yo debería 9.900. ¿Estamos? Si yo quisiera cancelar, pago mi primera cuota y el día 11 de diciembre quisiera cancelar el total de la deuda, yo tendría que ajustarme a este nuevo saldo capital, ¿no? 9.900 soles. Y si es que soy mucho más fino de tener mi saldo al momento de cancelar sin necesidad de recurrir al cálculo del banco, porque generalmente, como les comentaba, las entidades financieras cobran una tasa adelantada, ¿no? Entonces te cobran 30 días de adelantado. Normalmente es por el aplicativo, ¿no? Y a veces tienen que hacer el tema de cálculo para saber cuánto es lo que tú cobras o lo que tú debes de pagar por un día de interés. En este caso, si yo quisiera cancelar el 11 de diciembre, tendría que ser más un día de intereses de un capital de 9.900 soles. El 10 de enero vuelvo a hacer la misma figura. Entonces yo debía 9.900 de capital, saldo capital a la fecha, de mi cuota de 1.000, 300 soles es capital y 700 intereses, hago la resta, ¿no? 9.900 menos 300, el nuevo saldo capital es 9.600. Y así, sucesivamente, hasta que se extinga el crédito. Fíjense que a medida, estas dos columnas de capital e interés tienen un comportamiento, ¿no? Una descendente y otra descendente. Mientras el capital va ascendiendo, a medida que va pasando el tiempo, el interés va descendiendo. Sin embargo, la cuota debe seguir constante. ¿De acuerdo? Debe seguir constante. Entonces, concluimos también la clase pasada de que si yo quisiera cancelar o amortizar o cancelar la totalidad de la deuda al inicio de mi crédito, a la primera, segunda, tercera cuota, realmente, o cuando ya pagué, a mí me va a resultar mucho más ventajoso que cancelar o prepagar a las últimas, ¿no? Si yo estoy en la 10ª cuota, donde generalmente el capital es mayor y el interés es mínimo, no sé cuán relevante o importante o ventajoso sea para mí como cliente cancelarlo, ¿no? Yo optaría por pagarlo en el tiempo que está, salvo que a mí sí, pues me urja o yo tome una decisión de manera personal de no tener deudas en ese momento y cuento con la liquidez, yo podría cancelarlo. ¿De acuerdo? Muy bien, señores, esto es un tema amplio. Acá debería de estar incluido en el seguro de gravamen, que aparece otra columna de seguros de gravamen, ¿no? Que es un porcentaje del saldo capital, ¿no? 0.05, dependiendo de la compañía de seguros, ¿no? Pero no debería de modificar la cuota, ¿de acuerdo? Muy bien, señores, hasta ahí, ¿alguna consulta, duda, inquietud? Ninguna. Muy bien. Muy bien, como dice Daniela, dice en el chat, buscan estrategias para que no pierdan y recuperar las cantidades, ¿no? Sí, más que estrategias, yo diría, el negocio de las entidades financieras es un negocio. Entonces,
¿Qué es lo que quieren? Minimizar el riesgo, eso ya lo vimos en un determinado momento. Lo que se busca es minimizar el riesgo. Recuerden que las entidades financieras son intermediarios y lo que buscan es rentabilizar, minimizando el riesgo. Entonces, al minimizar el riesgo, ¿qué es lo que hago? Yo prefiero cobrar lo que me adeudas lo más antes posible, porque los estudios indican que los créditos, siempre el cliente va a pagar puntualmente en los primeros créditos. Si tienen dificultades, siempre lo van a hacer a partir de 6. Si es que estamos hablando de 12 meses, las dificultades las van a tener más adelante. Como les comentaba en la clase pasada, si yo como cliente me endeudo o solicito un crédito para un crédito de mediano plazo, para un activo fijo, en los cuales yo voy a invertir en comprar alguna maquinaria o equipo, las cuales voy a emplear en mi negocio, estamos hablando ya de banca negocios, voy a comprar un equipo, ejemplo, una retroexcavadora, significa que yo voy a hacer trabajar esa retroexcavadora, yo ya tengo contratos, he analizado el mercado exige que yo siga creciendo en equipos, entonces inmediatamente voy a poner a trabajar. Pero ¿qué sucede si es que en el transcurso del tiempo empieza la máquina a fallarme, me rescinden el contrato, cierra? Entonces empiezo a tener algunos y otros problemas que quizás no haya previsto y podría quedarse mi equipo sin emplearlo, sin alquilarlo. Entonces empiezo a tener problemas de liquidez, que no se dan de manera inmediata, salvo casos muy especiales en los cuales los clientes puntualmente saben que están mal y se endeudan solamente con el afán de tener efectivo. Son casos que en algún momento vamos a tocar de manera individual. Entonces es por eso que los bancos o las entidades financieras, como lo dice Daniela, estratégicamente dicen, voy a recuperar lo más antes posible mis acreencias para poder estar tranquilo, y si se cayese el crédito, la deuda ya no fuera tan abultada. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, hasta ahí hablamos de TCA, tasa efectiva anual, etc. ¿Ya? Muy bien. Ahora, nosotros ya hemos revisado en clases anteriores, hemos revisado bastante el tema de operaciones. Vimos operaciones activas, vimos operaciones pasivas, dijimos que las operaciones activas y las operaciones pasivas son propiamente las entidades financieras. Las operaciones pasivas dijimos que era la captación de fondos, ¿verdad? Captación de fondos, en las cuales las entidades financieras cumplían el rol de intermediario financiero y captaban los fondos de aquellas personas naturales o jurídicas que en un determinado momento tuviesen un liquidez sobrante, vamos a llamarlo, y tenían la capacidad de ahorrar. ¿Ya? Entonces, las entidades financieras captaban esos fondos, sea en las modalidades que fueran, ¿no? Vimos cuentas de ahorro, vimos cuentas a plazo, etcétera, ¿no? Entonces, esos fondos que las entidades financieras captan del mercado son operaciones pasivas, ¿no? Con la finalidad que esas operaciones pasivas, como lo llaman las entidades financieras, es un fondeo. Ese fondo, las entidades financieras lo emplean para hacer colocaciones en el mercado a diferentes clientes que requieran de apalancarse o prestarse dinero y se convierten en operaciones activas. ¿Ya? Entonces, cuando pasamos a operaciones activas, esas operaciones activas son préstamos o créditos en cualquiera de las modalidades que se den, sean estas para la banca de consumo, o sea, banca personal, sea esta para la banca de negocios. ¿Ya? Si era para la banca de personal o banca de consumo, como lo vimos, se convertían en operaciones a título personal, para personas naturales, sean estas en créditos personal o de consumo, ¿ya? Se convertían estas en
en créditos o préstamos hipotecarios para la compra de vivienda, se convertían en créditos o préstamos vehiculares para la adquisición de vehículos, ¿no? O tarjetas de crédito a persona natural. Entonces, todo este tema, todas estas operaciones activas para la banca personal, estamos hablando de personas naturales, crédito a estudios, para estudiar, o cualquier tipo de índole que siempre y cuando sean para personas naturales. A la par, vimos también que hay la banca de negocios, ¿ya? Para los clientes que dijimos de tercera categoría. A diferencia de la banca personal, que eran clientes de quinta categoría, o sea, empleados, o de cuarta categoría, aquellos que giraban recibo por honorarios profesionales o segunda o primera, y la banca de negocios que específicamente y especialmente, ¿ya? Se trataba de clientes de tercera categoría. Como ustedes saben, y han llevado en cursos contables, la tercera categoría se refiere a todos los ingresos provenientes de un negocio. ¿Ya? Tercera categoría que declaran a la SUNAT, afectos al IGB, impuesto a la renta. Entonces, ese tipo de clientes abarca lo que es la banca de negocios. Sea este pequeño, con un RUS, donde se paga 20 soles, régimen especial o régimen general. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que se refiere a rentas de tercera categoría está abarcada en banca de negocios. Sea este muy pequeño o de microfinanzas o pequeña empresa. Cuando hablamos de microfinanzas, hay entidades financieras que están enfocadas a atender este mercado, ¿no? Las microfinanzas, estaríamos hablando de quizás de tiendas del barrio que podrían o están enmarcados en el RUS, donde se paga 20 soles, y que algunas entidades financieras, como las cooperativas, las cajas, atienden, ¿no? Microfinanzas también como podría ser en los mercados de abastos, donde los clientes son o se dedican a la comercialización de verduras, carnes, etcétera, y que quizás en algún momento no tienen o no están acreditados o no están registrados bajo un régimen eh, de, de contribuyente, ¿no? O sea, cualquiera de lo que hemos mencionado, RUS, o régimen general o especial, ¿no? Y son informales, algunas entidades financieras atienden este mercado, ¿no? Y ellos, bajo su política interna o política de créditos, ellos ven y hacen el análisis para ver a cuánto califica, ¿no? Determina su capacidad de endeudamiento. Entonces, con esto les estoy indicando que no necesariamente en la banca de negocios tienen que estar dentro de un régimen de contribuyente. ¿Ya? Eso va a depender de la política de la entidad financiera. Caso de las cooperativas, caso de las cajas, las financieras, no exigen, que yo sepa rigurosamente, que tengan un registro de contribuyente. Cuando ya hablamos de la pequeña empresa, mediana empresa, que generalmente está enfocado, o los bancos se enfocan, o es su mercado, sí, pues ahí sí, por la envergadura de los montos que solicitan, entonces las entidades financieras exigen un grado de formalidad. Y la formalidad evidentemente se va a dar con el registro de contribuyente. Yo como banco no podría otorgar un crédito de 1 millón a un cliente informal, ¿no? Ojo, hay excepciones siempre. Sin embargo, mayormente se ve dentro de la política de crédito de las entidades bancarias que te exigen declaraciones anuales, estaríamos hablando, y por un tema de SBS, operaciones o posiciones deudoras mayores a 500.000 soles, se exige estados financieros, ¿ya? Y cuando hablamos de estados financieros, significa que yo tendría que tener una contabilidad completa, o en su defecto mi contador hacerme estados financieros. Ojo, eso no lo exige el banco como requisito, más sí la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Significa que posiciones mayores a 500.000 soles, cuando yo hablo de posición, significa que yo como empresa
en el régimen especial o general, tenga créditos en todo el sistema financiero, sumados la entidad financiera A más la B, la C, tengo deudas mayores a 500.000 soles, yo debo de tener registrado en la entidad financiera mis estados financieros completos. ¿Ya? Y cuando hablo de estados financieros completos, significa balance, como ustedes saben, estado de pérdidas y ganancias, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo. Esos son los 4 estados financieros que deberíamos de tener registrados y que la entidad financiera nos va a exigir a nosotros porque es un requisito que la Superintendencia de Banca y Seguro a nosotros como banco nos lo solicita. ¿De acuerdo? 2 veces al año en el mes de noviembre y junio. ¿De acuerdo? Entonces ahí nosotros estamos viendo de que esto más que un requisito del banco es un requisito para la Superintendencia de Banca y Seguro. Si alguna entidad financiera dejase de cumplirlo, esta entidad podría estar sujeta a una multa o una sanción. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí vimos nosotros todo lo que se refiere a operaciones activas, operaciones pasivas. Ya conocíamos las operaciones activas. Hemos enumerado las operaciones activas más importantes, hemos dado los conceptos básicos y empieza el momento de aplicarlos. Ahora, también nosotros mencionamos que había otro tipo, un tercer tipo de operaciones que las entidades financieras nos brindan. Y eran, ¿cuáles eran, muchachos? A ver, nómbreme una. ¿Qué tipo de operaciones, además de las activas y pasivas, una entidad financiera nos brinda? ¿Ah? ¿Mm? Muy bien, le estoy compartiendo pantalla. Nosotros hablábamos de operaciones activas, pasivas, pero también hablamos de operaciones. ¿Qué tipo de operaciones? Ayúdenme, muchachos, a ver. Vamos. Lo dijimos en varias oportunidades en nuestras clases, ¿no? Porque nuestro curso netamente tendríamos que conocer ese tipo de operaciones. ¿Ah? Muy bien. Nosotros hablábamos, como recordarán, aparte de tener, o las entidades financieras, de tener operaciones activas y operaciones pasivas, que ya las conocemos y dominamos y sabemos dónde poderlas aplicar, nosotros hablábamos también de operaciones neutrales, ¿no? Las operaciones neutrales eran las que por su naturaleza, si bien es cierto los bancos no nos otorgan a nosotros o no captan nuestros fondos, daban servicios por los cuales cobraban una comisión. ¿Se acuerdan? ¿No? Y las llamamos operaciones neutrales. Entonces nosotros como mencionábamos, las operaciones o los servicios bancarios que brinda el mercado en la actualidad se resumían en operaciones activas, operaciones pasivas y operaciones neutrales. Como recordatorio, una operación bancaria es todo. Chicos, ¿estamos? Entonces hablábamos de que toda operación en la cual se interviene el banco como intermediario es una operación bancaria. ¿De acuerdo? Entonces hablábamos de operaciones activas. Es, como saben, donde hay una salida de dinero por parte del banco que se le otorga a un cliente. ¿No? Estas son operaciones activas, se traduce, y lo conocemos nosotros como préstamos, líneas de crédito, líneas de descuento, de letras, facturas, etcétera, cualquier tipo de crédito. Y hablábamos de operaciones pasivas, que era la captación de fondos, en lo que los clientes entregan el dinero al banco.
Y el banco hace su fondeo para que esas operaciones se conviertan en activas al otorgar créditos a otros clientes. Poníamos como ejemplo las cuentas de ahorro, los depósitos de cualquier índole, depósitos a plazo fijo, etc. Certificado de depósito. Entonces, cualquier otro tipo de operaciones. Las operaciones que nos faltaba revisar eran las operaciones neutrales. ¿Cierto? Muy bien. Operaciones neutrales. A ver, ayúdenme con la lectura, por favor. Vamos. ¿Vamos? Buenos días, profesor. Inicio, ahí vamos. Las operaciones neutrales son aquellas en las que el banco no se posiciona como acreedor ni como deudor de sus clientes. Simplemente lleva a cabo una serie de servicios por los cuales cobra una comisión. Operaciones neutras. Aquellas en las que el banco no recibe ni concede ningún tipo de capital. Estas son operaciones que realiza el banco mediante la mediación entre un particular y un organismo. Entonces decimos que son las operaciones a través de los cuales el banco recibe ingresos por el cobro de servicios clasificados como ingresos no financieros. Ejemplos: operaciones de pago de servicio, agua, luz, teléfono, pago de letras, transferencias al exterior o país, giros, otros. Muy bien. Entonces, fíjense. Entonces nosotros, gracias, Shirley. A ver, nosotros ya conocíamos todo lo que es operaciones activas, conocemos todo lo que es operaciones pasivas, y ahora estamos viendo las operaciones neutrales, ¿ya? Y resumimos que las operaciones neutrales son operaciones en las cuales no interviene, no sale ni ingresa capital, ¿ya? O sea, no, la entidad financiera no otorga ni recibe fondos. ¿Ya? Entonces, son operaciones en las cuales netamente la entidad financiera actúa como intermediario entre un organismo y el cliente para poder cobrar servicios, hacer algún pago puntual, por lo cual cobra una comisión, ¿no? Ejemplo, quizás el ejemplo más claro que podríamos tener nosotros es el cobro de nuestros celulares. ¿Podemos pagar en las entidades financieras? Sí. Si se fijan, una entidad financiera, te acercas a ventanilla y podrías pagar tu recibo de Claro, ejemplo, por decirlo. Sí, pues, ¿no? Sí podrías pagar. Si tu facturación es 79 soles, vas, te acercas con tu número de celular y podrías pagar. Y te cobra una comisión, si no me equivoco, entre 1 sol a 2 soles. Entonces, en vez de pagar 79, pagas 80 o en su defecto 81, ¿no? Esa es una comisión, ¿no? Entonces, pero también podría, que quizás esto no se ve tan de cerca, es el pago de letras, ¿no? Si yo soy un cliente, es más, ni siquiera soy cliente de ese banco, sin embargo, soy cliente se me ocurre, de Alicor, ¿ya? En la cual Alicor me vende a mí por mayor harina, y porque yo tengo mi, mi distribuidora tengo mi distribuidora que vendo yo este tipo de harinas, todo lo que es para panadería, y Alicor yo soy cliente de Alicor, Alicor es mi proveedor, entonces yo le firmo letras, porque me da crédito a 90 días, 60 días, entonces yo tengo que pagar esas letras. Entonces, y el Alicor trabaja con el banco de crédito, ejemplo, con el BCP, entonces yo me tendría que acercar al BCP a pagar mis letras al vencimiento. Entonces está actuando como intermediario, ¿cierto? Para cobrar las letras.
el banco a mí me hace llegar un dietario en el cual muestra los números únicos de las letras que debo y las fechas de pago y los montos. Ya por eso me está cobrando una comisión. Entonces, esas se llaman operaciones neutrales. ¿De acuerdo? Operaciones neutrales. Dentro de las operaciones bancarias, vamos a revisar lo que es transferencias. Ya las transferencias que normalmente hoy, más que nunca, esto se está utilizando a través de diferentes bancas que puedan tener las entidades financieras. A ver, leamos por favor, transferencias. Chicos, vamos. A ver, ¿quién va a leer? Profesor, ¿puedo leer? Claro, vamos. Ya. Transferencias. Una transferencia bancaria es la operación por la que una persona o entidad, el ordenante, da instrucciones a su entidad bancaria para que envíe con cargo a una cuenta suya una determinada cantidad de dinero a la cuenta de otra persona o empresa, el beneficiario. Dicho de otra forma, realizan una transferencia es pasar dinero de una cuenta a otra, bien en la misma entidad o bien en otra entidad. Las transferencias que tienen lugar dentro de la misma entidad solo se requiere de número de cuenta. Cuando se realiza transferencia entre bancos, se requiere del CCI, Código de Cuenta Interbancaria. Se trata de un servicio bancario por el que normalmente se cobra comisiones. Casi todas las entidades cobran un porcentaje del importe de la transferencia, pero fijan una cantidad mínima a cobrar. Muy bien, Shirley, gracias. Mire, esto, evidentemente entendemos que la transferencia no es trasladar fondos de una cuenta a otra, sea esta entre cuentas propias, o sea, o de terceros, sea esta dentro de la entidad con la que yo trabajo o a otra entidad. ¿Ya? Si se da entre mis cuentas propias, no hay problema porque yo llevo el control, ¿no? Pero en el concepto en sí es que yo como ordenante puedo dar instrucciones de trasladar mi fondo por determinado monto hacia una tercera persona, sea esta dentro de la misma entidad financiera o a a un cliente o a una persona que tenga o trabaje con otra entidad financiera que no es la mía. Sea esta dentro del país o fuera del país. ¿De acuerdo? Yo voy a instruir, yo estoy dando la conformidad como cliente. ¿Ya? A una tercera persona que se llama, lo llamamos beneficiario, sea esta persona natural o persona jurídica. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros hablamos de transferencias dentro de una misma entidad financiera, ¿ya? Cuando hablamos dentro de una misma entidad financiera, estaríamos hablando de transferencias en las cuales solo requiero mi número de cuenta. ¿Ya? Mi número de cuenta. Mi número de cuenta, o el número de cuenta del cliente, en este caso ustedes conocen su número de cuenta, sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, pero cuando se trata de hacer transferencias a otras entidades financieras o hacer transferencias fuera del país a otros bancos en el extranjero, tengo que conocer el CCI. El CCI es el Código de Cuenta Interbancaria, que cuando nosotros hemos revisado cuentas de ahorro, apertura de cuentas, vimos de que dentro de la cuenta de ahorro, el número de cuenta de ahorro, también viene el código interbancario, la cuenta interbancaria, que es el CCI, que es el número de cuenta más otros dígitos que pone el banco, que sí es necesario para nosotros para hacer transferencias entre bancos.
Si nos enfocamos en el mercado local, nos enfocamos en estar en la localidad. Si yo quisiera hacer una transferencia del BCP, donde yo tengo mis cuentas, a Interbank, al Continental, a la Caja Municipal de Arequipa, o cualquier entidad financiera en la cual yo requiero trasladar fondos, lo primero que tengo que solicitar o conocer es la cuenta interbancaria a la cual yo voy a hacer el traslado, o sea, la cuenta interbancaria del tercero. Si yo le quisiera trasladar dinero o un fondo a Erika, como ejemplo, de 1.000 soles, y y yo tengo mis cuentas en el BCP, y quisiera trasladarla a Erika, que tiene sus cuentas en el Scotiabank, se me ocurre, lo que yo tendría que requerir, ¿qué sería de Erika? Tendría que requerir su CCI. Lo primero que le tendría que pedir es, ya, muy bien, yo te hago el traslado, la transferencia de fondos, pero dame o envíame tu número de CCI, que es el código de cuenta interbancaria. Con ese dato, yo puedo hacer la transferencia de fondos, ¿de acuerdo? Y por esas transferencias a mí me cobra una comisión, ¿de acuerdo? Ahora, si yo quiero hacer transferencias fuera del país o al extranjero, de la misma manera, tengo que conocer el CCI, ¿ya? Del banco intermediario, o el banco al cual le voy a enviar el dinero, más un código SWIFT, que se llama, código SWIFT. Código SWIFT es el código que te da ese banco intermediario en el extranjero para yo poder depositar a través de una carta orden, etcétera, ¿no? Entonces yo podría hacer también traslado. Fíjense que el código de cuenta interbancaria es un código fundamental para hacer transferencias y yo debería de conocerlo. Y como lo vimos en las aperturas de cuentas, en los documentos que me envían debe aparecer el CSI, código de cuenta interbancaria, que es mi número de cuenta más unos dígitos adicionales que nos sirven para identificar cada cuenta. ¿De acuerdo? Muy bien. En las entidades financieras, a veces tenemos que diferenciar a qué hora podemos hacer esas transferencias, porque no todas las transferencias pueden llegar en el momento, porque normalmente una transferencia entre cuentas propias o a terceros de una misma entidad financiera, si yo le estoy haciendo una transferencia en este momento siendo exactamente las 9:50, 9:51, debería estar a los segundos en la otra cuenta. Apenas yo doy el enter, inmediatamente está el dinero en otra cuenta. No sucede así con algún tipo de transferencia. Leamos, por favor. Ayúdeme con la lectura. Muchachos, para que no se duerman. Ayúdeme. Erika, vamos. Profesor, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Vamos, Erika. Transferencias por horarios. Es un servicio de tu banco o caja para enviar o recibir dinero a otro banco o caja en el Perú. El dinero es recibido en la cuenta de destino luego de unas horas. Si no estás apurado, esta es tu opción. Recuerda que si quieres que el dinero llegue el mismo día, tienes que mandarlo antes de las 1:30 p.m. o usar las transferencias inmediatas que funcionan de 8:30 a.m. a 4 p.m. Muy bien. Fíjense, los horarios varían, puede variar, gracias Erika, podría variar más o menos, pero generalmente se dan a esas horas, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿no? Si yo quiero transferencias inmediatas, de 8:30 a 4 p.m. hacen las transferencias, ¿ya? Y si no, dependiendo del monto, podría mandar antes de la 1:30. Entonces, hay dos opciones que normalmente las entidades financieras te ofrecen, ¿ya? Entonces, les he puesto acá una guía puntual de los turnos para saber a qué hora llegaría tu transferencia. Ojo, va a depender mucho esto de las entidades financieras, pero está por ahí, ¿no? El primer turno, dicen, si realiza una transferencia antes de las 11 de la mañana, se recibe el mismo día a partir de las 3 de la tarde, ¿no? Va a depender mucho del monto.
El segundo turno, si realizas una transferencia entre las 11 de la mañana y la 1:30, será posible el mismo día a partir de las 5:30. Y el tercer turno, si realizas una transferencia luego de la 1:30, será recibida al día siguiente útil a partir de las 10:30. Fíjense los horarios, pasado la 1:30, esto siempre va a ser al día siguiente, normalmente, ¿ya? Estamos hablando. Recuerda que si quieres que el dinero llegue el mismo día, antes de mandarlo, tienes que mandarlo antes de la 1:30, ya lo habíamos hablado, o usar transferencias inmediatas que funcionen de 8:30 a 4 de la tarde. Entonces, son transferencias que es el traslado de dinero de una cuenta a otra. Normalmente cuando trabajamos con otras entidades financieras, normalmente por el tema de revisar si tienen o no tienen fondos, las otras financieras, validarlo, generalmente siempre se hace al día siguiente, generalmente. Ahora, te dan estas opciones siempre y cuando tú tengas una urgencia. Tú podrías solicitar transferencias de manera inmediata, ojo, la comisión también va a ser un poco mayor, o podrías, si no estás apurado, podrías escoger una que contemple los horarios, ¿no? Entonces, eso va a depender. Las entidades financieras te dan opciones, pero las opciones no son gratis, las opciones tienen un costo. A veces por la premura de tiempo, porque el negocio lo tengo que hacer de inmediato y solamente tengo esta entidad financiera en la localidad, yo podría pagar un poco más de comisiones con la finalidad de no perder esa oportunidad de negocio. Siempre, muchachos, analicemos cada situación de manera diferente, porque cada situación tiene y debe de tomarse de manera o analizar de manera particular. Si a mí no me urge, ¿por qué tendría que pagar una comisión adicional, no? Pero si es urgente y se me cae el negocio, evidentemente sí, ¿no? Entonces me urge a mí que yo pueda movilizar mucho más rápido mi liquidez. ¿Ya? Las transferencias interbancarias inmediatas son transferencias de dinero que se realizan entre las entidades financieras y que son abonadas al instante, ¿ya? Evidentemente, la mayoría de entidades financieras están registradas o trabajan como equipo, ¿ya? En la Cámara de Compensación, que en un momento vamos a ver. Entonces, las entidades financieras que normalmente están registradas y con las cuales podríamos hacer transferencias sin ningún tipo de problema o inconveniente dentro del Perú, son las entidades que les he mencionado y ustedes pueden estar revisando en la pantalla, ¿no? Al último corte que ha habido. Eso es el BANBIF, el Banco de Comercio, Banco de la Nación, por supuesto, el Banco Falabella, Pichincha, GNB, el Bilbao Vizcaya, el BCP, la Caja Arequipa, cuando hablamos de cajas, Cusco, la Caja Piura, Trujillo, Sullana, el Citibank, que no hay en Arequipa, en Lima, Credit Scotia, Interbank, Mi Banco, Scotiabank. Fíjense que no hay cooperativas, ¿cierto? Muy bien. Costo de transferencias. A ver, leamos, por favor. Vamos, chicos. A ver, ¿quién participa? Aparte de Buenos días, Profesor, buenos días, buenos días. profesor. Vamos, la explica, vamos. ¿Cómo estás? Ya. Soy Angélica, de Administración Bancaria. Muy Cosas bien. de las transferencias. Las transferencias interbancarias por honorarios es una misma plaza o ciudad. Tienen un costo que será asumido por el cliente de la cuenta origen. El costo depende de cada entidad financiera y puede variar entre 2 a 5 soles. La transferencia interbancaria inmediata es una misma plaza o ciudad. Tiene un costo que será asumido por el cliente de la cuenta origen. El costo depende de cada entidad financiera y puede variar entre 4 y 7 soles. Muy bien, Angélica. Fíjese que este tema de transferencias tiene un costo que se traduce en una comisión, ¿no? Para el banco. Ahora, es cierto, años atrás
nadie se salvaba del tema del costo o la comisión por transferencia de fondos, ¿ya? Cuando estamos hablando de transferencias, estamos hablando de transferencias interplaza, y cuando hay interplaza, como dijimos, interplaza significa traslado de una ciudad a otra, hay un costo, se llama riesgo de dinero, que es por una transferencia entre plazas, hay un costo, una comisión, que es inevitable dependiendo del monto, pero ahora hay una gran salida, que la mayoría de entidades financieras trabajan con una banca móvil, banca por internet. Entonces, ¿yo cómo evitarme estos costos? Yo podría hacer transferencias siempre y cuando sean menores. Podría ser que en promedio las entidades financieras por día te aceptan hasta $10.000 o 36.000 soles, 35.000 y tantos. Entonces, si yo puedo acceder a banca por internet, banca móvil, dependiendo, ojo, de las políticas de estas entidades financieras, yo podría hacer tranquilamente mis transferencias y me evito estas comisiones por transferencias, ¿no? Interplaza, entre entidades financieras, solo me van a cobrar la comisión por la comisión que cobra la otra entidad financiera, etc. Pero fíjense, entonces hoy tenemos herramientas que nos puedan ayudar a evitar algunos costos, salvarnos de costos, siempre y cuando, ojo muchachos, la transferencia no sea, o no sea por encima de los topes que nos pide la entidad financiera con la cual nosotros trabajamos. Es por eso que nosotros, al momento de aperturar nuestras cuentas con determinadas entidades financieras, tenemos que revisar y analizar los puntos a favor y los puntos en contra, y también determinando qué tipo de cuenta es la que más nos favorece. ¿Se acuerdan ustedes que comentamos en clases pasadas, al momento de aperturar cuentas, en una entidad financiera tendríamos que analizar cuál es la más conveniente para nosotros? Y uno de los puntos, dependiendo del rubro del negocio, dependiendo de la necesidad que yo como cliente tenga en ese momento, voy a escoger el tipo de cuenta y en la entidad con la cual voy a trabajar, ¿ya? Si esta entidad financiera a mí me otorga facilidades de tener y contar con banca por internet, una banca móvil hasta un determinado momento, todo tipo de beneficios, yo podría acceder y quedarme con una entidad financiera, ¿no? Pero si hay otras entidades financieras que por su envergadura, por su magnitud, o por su tiempo y permanencia en el mercado, aún no, o está en proceso de desarrollo o consolidación, entonces evidentemente siempre me va a ofrecer de repente un menor servicio, ¿no? Un menor servicio y quizás me pueda cobrar menos. Sin embargo, a la larga, el hecho de cobrarme menos me puede resultar más caro si yo, por la cantidad o el tipo de operaciones que pueda desarrollar, esta entidad no me va a ofrecer y va a encarecer en el tiempo mi costo. Recuerden que vimos que era importantísimo saber dónde nosotros tendríamos que tener y colocar nuestros fondos y con qué entidad financiera debería de trabajar, a pesar de sacrificar un poquito el costo en ese momento para que posteriormente sea más fluido y más ventajoso en el largo tiempo. Cámara de compensación electrónica, lo que les hablaba, las transferencias, los cheques, todo entra entra un lugar de canje que se llama cámara de compensación electrónica. Muy bien. Lean, por favor. ¿Quién me ayuda ahora? Profesor, buenos días. Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, a ver. La Cámara de Composición Electrónica, CCE. La Cámara de Composición Electrónica, CCE, es una empresa de propiedad de los bancos que provee el servicio de canje y compensación de cheques y transferencias interbancarias entre entidades financieras, evitando el traslado de dinero físico. Fue constituida en el año 2000, iniciando su servicio con la compensación de cheques. En el año 2001 se añadió el servicio de transferencias interbancarias y en 2016 las transferencias interbancarias inmediatas. Las transferencias interbancarias permiten trasladar el dinero de una cuenta en una entidad financiera hacia otra cuenta de otra entidad financiera a nivel nacional. A lo largo de los años, las transferencias interbancarias han ido creciendo en el mercado, alcanzando más de 1 millón de transferencias interbancarias mensuales. Gracias. Muy bien, Daniela. A ver, como les comentaba,
Muchachos, el tema hoy en día, frente a esta situación, las entidades financieras han creado o han desarrollado, o los que ya venían desarrollando, han acelerado el tema de uso de otros canales, sean estas electrónicas, por internet, etc. Lo que siempre ha funcionado desde el año 2001 ha sido la Cámara de Compensación Electrónica. ¿Ya? En la Cámara de Compensación Electrónica, para entenderlo y hacerlo mucho más sencillo para nuestro entendimiento, es el lugar donde convergen las entidades financieras y hacen una acreditación o canje, sea esto de los cheques que me han emitido de otros bancos o las transferencias que me han solicitado de otros bancos, con la finalidad de corroborar si realmente esta transferencia o el pago de este cheque de otra entidad financiera tenga los fondos suficientes que cubran la transferencia o el cheque girado. ¿Me dejo entender? Fíjense, es como que si Erika, Shirley, Angélica y Daniela fueran diferentes bancos, sea BCP, Scotia, Interbank y Banbif, y sus clientes han girado cheques o han depositado cheques en sus cuentas o han hecho transferencias o le han hecho transferencias a sus cuentas de otros bancos y tengan en su poder operaciones que sean de otros bancos distintos a los cuales ellas pertenezcan. Entonces las cuatro se reúnen en determinado momento, generalmente es en la mañana, y validan, hacen la validación si estas operaciones, sean estas en cheques o transferencias del cliente, tenga los fondos para cargar y abonarle. Si me giraron un cheque yo soy del BCP, Erika es del BCP, y le giraron un cheque del Scotiabank de Angélica, entonces tiene que validar. Conversan entre ellos y dicen, bueno, vamos a poner como ejemplo, conversan, porque no es así, validan si en su sistema el cliente Juan Pérez, que tiene el cheque del Scotiabank, tiene los fondos para coberturar lo que ha girado al BCP, sí, muy bien, entonces hacen un match, ¿está bien? Y validan las operaciones, las acreditan y hacen la transferencia o el pago del cheque. No sé si esta aplicación es clara. Muchachos, depende de ustedes. ¿Ahondamos o continuamos? O nos detenemos ahí un momento para entender este tema. Vamos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está claro? A ver, voy a preguntar. Anderson, Eloy. Anderson. Anderson. A ver, me están pidiendo otro ejemplo. A ver. Vamos. Vale. A ver. Nuevamente. Si la cámara de compensación, como dice el concepto, lo vamos a volver simple, ¿ya? Vamos a hablar un lenguaje sencillo. Lo importante en la vida es hacer lo sencillo, ¿ya? Es como el fútbol, juega sencillo. A ver. Vamos a tener 4 bancos y vamos a participar 4 personas, ¿ya? Va a participar Anderson, Erika, Shirley y Angélica. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Chicos, si me escuchan, digan, por favor. Anderson, confirmar. ¿Me Sí, escuchas? profesor. ¿Ya? Angélica. Atenta a las 4 porque dependiendo de la dinámica que nosotros vamos a hacer en este momento, creo que toda la clase le va a quedar recontra claro. ¿Ya? Vamos a ver. Más que un Excel. Ya. A ver. Muy bien. Entonces, atentos los muchachos que vamos a participar en este pequeño juego, ¿de acuerdo? Ya. Muy bien. Vamos a estar atentos. Muy bien.
¿Ven mi pantalla puntualmente? Sí, profesor. Sí. Ya. Anderson, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ya. Anderson, ¿vas a hacer qué banco? BCP. Aquí más le dije Erika, ¿no? ¿Qué banco vas a hacer? Interbank. ¿A quién más le dije? ¿Angélica? Sí, Ah, Angélica, vas a hacer Scotia. ya. ¿Y a quién más le dije? ¿Quién falta? Yo, profesor. Shirley, muy bien, estemos atentos, ¿ya? Yo les pregunto, yo sé, pero quiero que ustedes estén atentos. Y Shirley, ¿qué banco vas a hacer? BBVA, ¿ya? Ya. Muy bien. Chicos, a ver. Vamos a tener dos tipos de operaciones. Transferencias y vamos a tener cheques. Ya. Estos dos tipos de operaciones entran a la cámara de compensación sí o sí. A ver. Si yo tengo todo lo que te voy a resaltar, o te lo voy a colorear, son los miembros que participan. O sea, puede haber de todos los bancos que hemos mencionado, de las cajas que hemos mencionado, ojo. Pero si Anderson va a tener una operación en la misma columna, va a tener una operación de IBK. Vamos a ponerlo acá, ¿ya? Cheque. Y va a tener un cheque de IBK. ¿De qué monto? Digamos, de 10.000. Va a tener, Erika va a tener un cheque del BCP de 15.000. Angélica va a tener un cheque del BBVA de 5.000. ¿Ya? Y Shirley va a tener un cheque del Scotia de 7.000. ¿Ya? Para no marearnos, solamente cheques, pero la misma figura es con transferencias. Cualquiera que sea el girador y que sea el beneficiario. Yo tengo, en el ejemplo de Anderson, yo tengo un cheque de Interbank por 10.000 soles, pero yo soy del BCP, trabajo en el BCP. Y yo tengo que pagarle o depositarle en la cuenta de mi cliente del banco que me ha traído un cheque, de 10.000 soles, pero de un cheque de Interbank, y lo he depositado en mi cuenta corriente que tengo en el BCP. ¿Me entienden la figura? Los cuatro, ¿ah? Los cuatro que estamos participando respondan, por favor. ¿Ya? A ver. Vamos, participen, por favor, si me entienden, ¿eh? Anderson. Yo, Anderson, trabajador del BCP. Mi cliente me trae cheque de IBK, de Interbank. ¿De cuánto es tu cheque? Anderson. De 10.000. De 10.000. Para depositar en mi cuenta BCP. Yo, Anderson, trabajador del BCP. Mi cliente me trae un cheque IBK para depositar, no sería en mi cuenta, sería en su cuenta. En cuenta.
A ver, hasta ahí. ¿Entienden el ejemplo, por favor? Hasta ahí. Vamos a tomar solamente referencia uno solo, Anderson. Anderson, que trabaja en el BCP, le traen un cheque. Su cliente, él está ahí normalmente trabajando, y le trae un cheque y le dice a Anderson, toma este cheque, que es de otro banco, de Interbank, por 10.000 soles, y le pide que le depositen en su cuenta que su cliente mantiene con el BCP. ¿Me entienden la figura? Sí, A ver, profesor. ya, muy bien. Entonces estamos entonces. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si yo trabajo en el BCP, como es el caso de Anderson, y tiene un cheque de Interbank, pero él no tiene la seguridad que ese cheque de Interbank, si bien es cierto, está girado por 10.000, tenga los fondos para ser pagado, ¿me entiendes? O depositado o acreditado en la cuenta. ¿Me entienden la figura? No tiene los fondos, ¿cierto? Yo le voy a atender, le voy a hacer el depósito. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos, para toda la clase, por favor, hablábamos en cuenta corriente 3 tipos de saldo, ¿verdad? ¿Cuáles eran? A los 4 que estamos interviniendo. ¿Cuáles eran estos tipos de saldo en cuenta corriente? Erika, ¿cuáles eran estos tipos de saldo que yo podía ver en mi cuenta corriente? Erika. Anderson, ¿cuáles son los 3 tipos de saldo que yo podía ver en mi cuenta corriente? Shirley. Angélica. Para toda la clase. Profesor, ¿es el saldo contable disponible y diferido? Así es. Muy bien. ¿Ya? Entonces, yo tengo 3 tipos de saldo. Ojo, ¿se acuerdan que les comenté, por favor, y tuvimos de manera reiterada los saldos? Porque es algo que nosotros vamos a utilizar siempre. ¿Ya? Al menos conmigo, siempre vamos a utilizar y debemos de conocer los 3 tipos de saldo. Con algunas cosas que yo enmarco y les digo, este tipo de concepto lo vamos a utilizar siempre mientras yo esté dictando clases, en este curso o en otros cursos que podamos llevar o en algún momento conmigo o con otro profesor. Ojo, muchachos, son datos importantes. Como les comentaba, siempre voy a dictar una clase teórica, pero voy a enfocarlo posteriormente a lo que se da en la realidad, para que nosotros no nos desubiquemos y tengamos al momento de salir egresados de la institución, conozcamos un poquito más de cerca lo que se da y cómo se habla, qué terminología se utiliza y cuál es lo fundamental que debemos de ver. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos con un ejemplo. Entonces yo tengo 3 tipos de saldo. Tengo un saldo contable, tengo un saldo disponible y tengo un saldo diferido. Yo como colaborador del BCP, en el caso de Anderson, yo le acepto el depósito. Sin embargo, este depósito, ¿a dónde va a pasar? ¿Qué tipo de saldo va a alimentar? ¿Será contable? ¿Será disponible? ¿O será diferido? Diferido, profesor. Muy bien, Liz. Diferido. Esto va a pasar a ser diferido. ¿Ya? Muy bien, los que han diferido. Disponible no puede ser. ¿Ya? Porque no está como para yo poder retirar. ¿Ya? Contable, sí, porque es la sumatoria del diferido más el disponible. Pero se va a enmarcar puntualmente ese monto en diferido. Ahí va a estar registrado, diferido. Porque yo podría tener más cheques incontablemente que están en diferido, pero en este ejemplo va a estar en diferido. ¿De acuerdo? Entonces, este cheque va a alimentar el saldo diferido. Ahí está. No se va a volver líquido hasta cuando pase a disponible, ¿verdad? Y para que pase a disponible, como lo vimos, ya conocemos los 3 tipos de saldo, para que pase disponible, y hoy ya estamos complementando las clases pasadas,
tiene que pasar por la Cámara de Compensación. Volvemos al ejemplo. La Cámara de Compensación, ¿qué es lo que va a hacer? Este cheque de 10.000, que actualmente está en diferido, cuando se reúnan estas 4 personas, pueden haber más de todos los bancos que han tenido cheques en ese momento o el día anterior, se reúnen, sea este virtual o del sistema que tengan, y van a empezar a validar. En sencillo, Anderson va a preguntarle a la que es miembro de Interbank, en este caso, en este ejemplo, a Erika, le va a decir, tengo un cheque de tu banco por 10.000 soles que me ha depositado tu cliente, Juan Pérez, con la cual tengo que validar, le dice. En sencillo, le estoy hablando. ¿Tiene los fondos como para responder por este crédito de 10.000? Erika, que es integrante de Interbank, valida su sistema. Sí, es correcto, tiene. Le hace el abono, o sea, le carga a su cuenta menos 10.000, se lo manda al BCP, y el BCP, que es Anderson, lo acredita en la cuenta del cliente. ¿Estamos? ¿O vuelvo a repetir? Chicos, despierten por favor porque quiero pasar este tema. Si no me han entendido, no vamos a poder entender más adelante las cosas, los ejercicios que podamos desarrollar en clases futuras. Profesor, una vez más. Ya, muy bien. A ver. Hasta el ejemplo, lo que ven en la pantalla, está claro, ¿verdad? Ya, muy bien. A ver. Anderson, que es trabajador del BCP, recibe a su cliente. Le voy a poner nombre en todo caso, ¿ya? A ver. ¿Ves? Anderson, trabajo del BCP. Su cliente, mi cliente, ¿cómo lo quieren llamar? Juan Pérez. Juan Pérez trae un cheque de Interbank por 10.000 soles para depositar en cuenta del BCP que mantiene. O sea, a Juan Pérez le han pagado un cheque de Interbank. Pero Juan Pérez no es cliente de Interbank. Pero le han pagado con un cheque de Interbank por 10.000 soles. Juan Pérez es cliente del BCP, o sea, de Anderson. Juan Pérez viene al banco de crédito y deposita en su cuenta corriente este cheque de Interbank de 10.000 soles. Lo deposita. Porque Juan Pérez no tiene cuenta en Interbank. Entonces viene y lo deposita en la cuenta que mantiene en el BCP. El banco, o sea, Anderson, recibe el cheque, no hay problema, lo acredita, lo valida, o sea, lo acredita que todo es correcto, y lo deposita. Ojo, depositar no significa que se vuelva líquido, porque es un título de valor, es un cheque. Tiene que antes validar si tiene los fondos. ¿Ya? Y este cheque se convierte en la cuenta corriente de Juan Pérez. Nosotros conocemos 3 tipos de saldo. Disponible, conocemos saldo diferido y saldo contable. Este cheque depositado en la cuenta de Juan Pérez se convierte en un saldo diferido, porque todavía no se ha validado si tiene fondos. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Eso sí entendemos porque ya conocemos cómo se manejan los saldos. Ahora, para que este fondo se haga líquido, este cheque tiene que entrar por la Cámara de Compensación Electrónica. La Cámara de Compensación Electrónica, como el concepto lo dice, es creado por los bancos en los cuales hacen confirmaciones o intercambio de valorados.
¿ya? Para hacerlo sencillo, les comenté, el cheque de Juan Pérez entra a ser validado. Anderson, que es trabajador del BCP, representante del BCP, dice, yo tengo un cheque girado de Interbank de mi cliente Juan Pérez por 10.000 soles. Le comenta a Erika, le dice, Erika, valídame si este cheque de 10.000 soles de tu cliente Juan Pérez de la cuenta número tanto tiene los fondos de 10.000 soles para poderlos yo acreditar. Erika, que es representante de Interbank, valida en su sistema y le dice, sí tiene los fondos de 10.000 y le hace el cargo a su cliente de Interbank, se lo manda al BCP, el BCP, Anderson en este caso, valida si tiene los fondos, ha sido confirmado por Interbank, y me ha mandado el dinero y le abona a Juan Pérez en su cuenta. O sea, el saldo diferido pasa a ser líquido al día siguiente. ¿Estamos? ¿O todavía hay dudas? Sí, profesor, a mí sí me ha quedado, en lo personal sí me ha quedado miedo, sí. ¿Sí? Muy bien. A ver, como todo nos ha quedado bien, vamos a hacer una dinámica rápido por grupos en 2 minutos. Va a haber 2 alumnos que apoyen a Shirley, 2 a Angélica, 2 a Erika, 2 a Anderson. Vamos a trabajar con Shirley y Angélica, la misma figura. Shirley recibe un cheque de 7.000. ¿Quién es representante del Scotia? Ah, ya, Angélica está bien. Shirley, que trabaja en el Continental, en el Bilbao Vizcaya, recibe del Scotiabank 7.000 soles. Hazme la dinámica, hagan entre ustedes la dinámica, entre ustedes dos. Shirley y Angélica. Yo tendría que preguntarle a Angélica si en la cuenta del cliente que dejó, en la cuenta, sí, en la cuenta que del cheque que está de los 7.000, tiene suficiente liquidez para cubrir esos 7.000 o algo así. Tiene los fondos para Tiene cubrir los el cheque girado. ¿Ya? ¿Qué dice Angélica? Ya, ¿Qué hace yo verifico, ¿no? En el sistema si es que tiene saldo ese cheque, y ya una vez verificado, no le informo a Shirley, que es de Continental, ¿no? De que sí tiene fondo. ¿Ya? ¿Y qué hace Shirley después de que le han validado? Yo hago el depósito de los 7.000 soles. Ajá. Muy bien. Entonces, A la más que el depósito, yo hago, cuenta. como ya me han confirmado que tienen los fondos, hago el abono, el depósito, y paso del saldo diferido en la cual mantenía la cuenta, el cliente de Juan Pérez, lo vuelvo saldo disponible, ¿verdad? Muy bien. Un aplauso para ustedes, han hecho bien la dinámica. Muchachos, entonces está clarísimo, ¿ya? Entonces, tengamos presente que está clarísimo, como el agua. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, señores. Entonces, hemos entendido el concepto de la cámara de compensación. Por la hora nos vamos a quedar ahí, vamos a continuar la siguiente clase, pero quiero comentarles algo puntual. Si han revisado la plataforma, ya está colgado el trabajo que tienen que empezar a entregarme. ¿De acuerdo? ¿Alguien lo ha revisado? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor, pero, o sea, ¿cómo lo vamos a entregar? Cada semana vamos a presentar como que un informe de lo que estamos avanzando o algo así. Ahí vamos. Les estoy compartiendo la pantalla de trabajo porque quiero que hablemos el mismo lenguaje y disipemos las dudas ahora. Ya está colgado, la mayoría de ustedes ya lo ha revisado. ¿Ya? La mayoría de ustedes lo ha revisado y empezamos a revisar punto a punto, ¿ya? La metodología de evaluación que voy a tener en este trabajo
es la siguiente, ¿no? O sea, los siguientes puntos, vamos a evaluar la presentación del trabajo, o sea, el contenido, la sustancia del trabajo. Ojo, no quiero un trabajo extenso, no quiero 2, 3, 4, 5, 10 páginas, no. Quiero su capacidad de síntesis, de expresarse en la menor cantidad de líneas, la idea que me quieren dar, y dos, y tengan un sustento. Esas 5 o 10 páginas las pueden tener ustedes y dominar ustedes, que en un determinado momento yo se los voy a pedir. ¿Ya? Tienen que tener un conocimiento del trabajo, y eso se tiene que traslucir en la exposición en el momento que yo se los pida. Te voy a calificar desenvolvimiento del alumno. Si tú has hecho un buen trabajo y dominas el trabajo, el desenvolvimiento ya es algo tuyo, porque lo dominas. Tienes que tener la capacidad de defender con argumentos tu posición. La clase en sí te va a estar observando y te van a hacer preguntas. ¿Ya? Te van a poner una idea contraria quizás a la que tú estás dando en ese momento, y tú tienes que estar totalmente capacitado para sustentar tu posición. ¿De acuerdo? Y finalmente, puntualidad en la presentación del trabajo, la que estaba comentando la colega. Puntualidad significa que la próxima semana, como hoy, yo podría decirle a Elmer, Elmer, envíame, si no lo has colgado y no se lo he pedido, envíame tu trabajo en este momento por WhatsApp. Me lo envía a mi WhatsApp. Yo lo comparto con ustedes y lo vamos a ver. Y Elmer, ese día, le tocará exposición. Como le puede tocar a Elmer, le puede tocar a Anderson, le puede tocar a Shirley, le puede tocar a Angélica, a cualquiera de nosotros nos puede tocar. ¿De acuerdo? Significa que todos ese día deberían de tener su trabajo listo. Hasta ahí, ¿alguna consulta? Hasta el momento que hemos avanzado, ¿no? Si yo ya hice algunos productos financieros, ahorita les paso a explicar el trabajo en sí, la temática del trabajo. Entonces, para que no quede dudas, si la siguiente semana le tocó a Angélica exponer, ella tiene que estar en la total capacidad de poder enviar su trabajo en ese momento. Lo tiene colgado y en ese momento lo envía por cualquiera de los medios, a mi correo, lo puede enviar a mi WhatsApp, lo puede colgar, ¿ya? Lo puede compartir en ese momento. Esa es fecha de presentación. Ejemplo que no lo tenga en ese momento. Muy bien, no hay problema, vas a tener una segunda oportunidad, pero tu segunda oportunidad ya no es sobre 20, será sobre 18, o será sobre menos. ¿Estamos? Y a la siguiente clase ya vas a tener que avanzar un poquito más. Jean-Pierre, preguntabas. Jean-Pierre. Voy a preguntar que si el tema de exposición está en la plataforma. ¿Perdón? El tema del trabajo está en la plataforma, le iba a preguntar, pero sí, está aquí ya. Sí, ya está colgado. Les explico. A ver, ahora pasamos. No sé si tienen alguna consulta en cuanto a la manera de evaluar el trabajo. ¿Está claro, verdad? Muy bien. Pasemos a la temática del trabajo. Es un trabajo individual, a diferencia de por la contingencia que hemos tenido, lo vamos a reducir ya no a grupal, sino individual. ¿Ya? Trabajo individual, ¿qué vamos a hacer? No cambiamos a lo que íbamos siempre en nuestro trabajo, que ya lo habíamos comentado y hemos debido estar desarrollando ya hace un buen tiempo atrás. Por el tema de la plataforma se dilató este caso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que crear de manera individual un proyecto personal, un emprendimiento local que se ajuste a la realidad. Ojo, yo no voy a pretender hacer una entidad financiera, porque uno, no tengo los medios, me voy a complicar mucho, yo te aconsejo que no, si quieres hacerlo, hazlo. Sin embargo, no se ajusta a tu realidad, te digo desde ahora, quizás más adelante, pero ahorita no. Hazlo
lo más sencillo que tú puedas hacerlo y es algo que tú domines o puedas dominar o conocer. ¿Ya? Y ustedes me dieron buenas ideas en algún momento. Evidentemente, en tu trabajo de cajón, de inicio, tienes que tener una actividad principal. ¿Cuál es tu actividad principal? Lo tienes que enumerar ahí. ¿Dónde se va a realizar tu negocio? Me tienes que justificar por qué en tal lugar. 2, 3 líneas suficiente. ¿Qué tipo de empresa va a ser? ¿Va a ser una SAG, IR, SRL? No sé cómo tú quieras hacerlo. ¿Ya? ¿Cuál es la finalidad de tu negocio? ¿Cuál es la misión, la visión? Si tú quieres darle ese enfoque. ¿Cuál es tu mercado objetivo? ¿A dónde quieres apuntar? Otros datos que tú consideres que sea valioso y aporte a tu negocio al momento de sustentar. ¿Ya? Todos esos datos que te he dicho no creo que pase de media hoja. Y esto considero que es mucho todavía. Eso es lo que tú me vas a compartir a mí. ¿Tú puedes saber más? Sí. ¿Verdad? Muy bien. Una vez que el alumno, ustedes, hayan definido el tipo de negocio, viene el aporte de ustedes, la decisión de ustedes. De todo lo que yo he aprendido en las clases pasadas hasta el día de hoy, ¿qué voy a aplicar en este mi emprendimiento? ¿Qué sí necesito para que funcione de lo que yo he aprendido? ¿Qué necesito? ¿Necesitaré una cuenta a plazo? Pondrás ahí, mi decisión es tomar una cuenta a plazo a 90 días. Muy bien. En esta entidad financiera. Muy bien. ¿Por qué? A mí me interesa el por qué. Por esto. Un punto, 2, 3, los que tú creas por conveniente. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda? Muchachos, es hora de hablar. Chicos, a ver, Anderson. Anderson, Sí, profesor. ¿todo claro? Sí, profesor. Este trabajo es para la próxima semana. Por supuesto. Esto ya lo estamos desarrollando hace un mes atrás. Sí. ¿Está bien para la próxima semana? Ojo, este trabajo va avanzando, muchachos. Con esto les quiero decir, las personas que tengan, que les toque, y que sean los suertudos de que les toque el primer día, van a ser menos abultado su trabajo. Las personas que les toque al final van a seguir alimentando todas las semanas con las nuevas clases más cosas en su trabajo. Profesor, va a ser de manera aleatoria, ¿no? Así es, de manera aleatoria. O sea, los suertudos serán los primeros. Ya al final. Porque a medida que va yéndose al final, se supone que ya tenemos más experiencia, somos más rigurosos en la calificación, etc. Todos nos convertimos en un panel, en un conversatorio, donde podamos aportar cosas. ¿De acuerdo? Yo pensé. Muy bien. Jean-Pierre, me dices. Profesor, ¿de qué manera se va a hacer el trabajo? ¿En Word, en Point? ¿Cuál es lo más sencillo? Profe, comentó como más de 10 hojas, ¿no? No, para ustedes, ¿cuál es lo más sencillo? Bueno, depende. Háganse la vida fácil, muchachos. Para mí un Word es lo más fácil. Lo importante es la sustancia. ¿Ya? Conocimiento.
¿Ya? Entonces, a nosotros hagamos un trabajo sencillo. ¿Ya? Hagamos de nuestra vida y en toma de decisiones lo más sencillo que podamos. ¿Ya? Que yo pueda conocer más del tema. A mí ponme la idea, tu capacidad de síntesis. Ahí, esto y que tú puedas desenvolverte más sobre ese tema, formidable. Pero yo necesito que tú me pongas lo sencillo, en el ejemplo como les puse, ¿no? Cuenta a plazo, ¿por qué? Por esto, porque esto va a ayudar a mi empresa en esto, a mi emprendimiento en esto, me va a permitir esto. Ah, ya, muy bien. ¿Verdad? ¿Por qué has elegido dedicarte a esta actividad? Ah, porque mi zona es por esto. Si yo me dedico a una ferretería, ¿no? ¿Por qué? Porque el sector de construcción está creciendo y mi zona está abarcando y yo por la ubicación voy a capturar todo ese mercado allá. Para lo cual necesito este producto bancario, con los cuales voy a usar esto por estos motivos. Además, en el tercer mes voy a usar esto. Así, de esa manera, como que tú fueses, bueno, vamos a hacer una dinámica en la cual tú seas el dueño de algo, en los cuales de todo lo que tú estás aprendiendo ahora, vas a poder aplicarlo. No hay respuestas incorrectas, ¿ya? ¿Ya? No hay planteamientos incorrectos, sino tú vas a verlo desde tu óptica, decir por qué. ¿De acuerdo? Muy bien. Daniela me pregunta, que dice, estudiaré mi proyecto emprendiendo durante este fin de semana sacando hipótesis de manera. Claro, cada uno tiene que tener, ojo muchachos, este tema no es nuevo, ya se los dije hace mes y medio. Por problemas de la plataforma estábamos dilatando el tema, pero ya habíamos hablado en varias oportunidades que tendríamos que hacer este tipo de trabajo, que era sencillo. Entonces, consejo, ¿qué es lo que me queda? Y si yo tengo mis clases con diapositivas impresas, lo único que voy a hacer es revisar y ahondar un poquito más, ¿no? A ver, dependiendo del proyecto que yo voy a emprender hoy día, ya, esto me sirve, esto también, ya, muy bien. 3 puntos puntuales, eso lo sustento. ¿Cuánto tiempo de exposición? No sé, 10 minutos, no creo que sea más. ¿Ya? Muy bien. Elmer Díaz. Sí, profesor. ¿Está claro? Sí, profesor, todo claro. Muy bien, a los que estoy mencionando y que me están diciendo claro son los que van a exponer la próxima semana, ojo, es más que probable. Uy, uy, uy. Ya, profesor. Gracias por decirme siempre eso. Bueno, muchachos, a ver. Nasira. Maricruz. Muy bien, señores, en vista de que todo está claro, todo está transparente, ya saben toda la temática, saben la dinámica, cómo es la que vamos a hacer. No quiero sorpresas la próxima clase, espero de ustedes mucho, espero bastante, espero de que ustedes cumplan. No es un trabajo difícil, es un trabajo de lo que ya hemos venido aprendiendo, lo que hemos explicado en algunos casos de manera reiterada. Entonces empecemos nosotros a hacer nuestro trabajo. No se haga un mundo, hágalo sencillo para ustedes mismos, ¿ya? Plantéense hoy día en la tarde o mañana ya qué proyecto y empiezan a revisar puntualmente y lo tengan a más tardar lunes, martes, prepárense un poquito y el día jueves nos vemos, aleatoriamente vamos a sacar 1 o 2 personas, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, que tengan un buen fin de semana. Gracias, profesor. Igualmente, profesor, que Gracias. tenga un buen día. Muy bien. Cuídense, muchachos.